Una introducción poderosa. Abre cualquier sitio web de noticias. Enciende la televisión. Navega por las redes sociales. ¿Qué ves? Guerras, crisis, confusión moral, miedo, violencia y un mundo cada vez más inestable. Ahora viene la pregunta que pocos se hacen. ¿Y si todo esto ya se hubiera predicho? La Biblia, escrita hace miles de años, describe con aterradora precisión los días que vivimos. Lo que hoy parece un caos inesperado siempre ha sido el cumplimiento profético de Dios. Nada ha escapado a su control. Nada se ha desviado del plan divino. Mientras muchos entran en pánico ante los titulares, la palabra de Dios invita al discernimiento. Las señales no se revelaron para generar miedo, sino para despertar la conciencia espiritual. Quienes conocen las Escrituras entienden que el fin no es la derrota, sino la preparación para la redención. Este mensaje no se trata de sensacionalismo. Se trata de revelación. No se trata de desesperación. Se trata de esperanza. Prepárense para ver las noticias con otros ojos, no a través de los periódicos terrenales, sino desde la perspectiva del cielo. Porque antes de los titulares de hoy, Dios ya había hablado. Capítulo 1. Cuando la Biblia se anticipó a los titulares. La curiosidad por el futuro siempre ha impulsado a los seres humanos. Desde la antigüedad, reyes, líderes y naciones han buscado respuestas a lo que aún no ha sucedido. Sin embargo, la Biblia se presenta de forma única en este escenario. No intenta predecir el futuro, sino que lo anuncia con autoridad porque proviene del Dios que está fuera del tiempo. En Isaías 46, versículos 9 a 10, el Señor mismo declara: «Yo soy Dios, anuncio el fin desde el principio». Esta declaración establece un fundamento sólido. Nada de lo que sucede en el mundo escapa al conocimiento y control divinos. Al observar los titulares actuales, guerras, crisis económicas, inestabilidad política, colapso moral y miedo colectivo, puede parecer que el mundo ha perdido completamente el rumbo. Sin embargo, para quienes conocen las Escrituras, estos eventos no son sorprendentes. La Biblia ya había descrito escenarios similares siglos antes de que existieran los periódicos, la televisión o Internet. Esto no significa que Dios sea el autor del caos, sino que comprende profundamente la naturaleza humana y el curso de la historia cuando la humanidad se desvía de sus principios. Este capítulo nos invita a cambiar nuestra interpretación de las noticias. El mundo ve eventos aislados, Dios ve un plan en marcha. Lo que para muchos es una señal de desesperación, para el cristiano es una confirmación de la fidelidad de la palabra. Cada profecía cumplida fortalece la fe y revela que la Biblia no es un libro obsoleto, sino extremadamente relevante hoy. Habla del pasado, el presente y el futuro con la misma autoridad. Es importante comprender que las profecías bíblicas no fueron dadas para alimentar el miedo ni la especulación. Al contrario, existen para brindar seguridad espiritual. Cuando Dios anuncia lo que está por venir, no intenta asustar a sus hijos, sino prepararlos. La ignorancia genera pánico, el conocimiento de la verdad genera paz. Jesús lo dejó claro al enseñar sobre las señales de los tiempos: «No temáis», Mateo 24, 6. Es decir, los acontecimientos serían intensos, pero no deberían quebrantar la fe de quienes confían en Dios. Otro punto fundamental de este capítulo es comprender que Dios no reacciona ante los acontecimientos, Él los gobierna. A diferencia de los líderes humanos, que a menudo son tomados por sorpresa, Dios nunca se sorprende. Él ve el fin antes del principio y guía la historia incluso cuando parece que todo está fuera de control. Esta verdad trae descanso al corazón cristiano en medio de la inestabilidad global. Si Dios ya lo anunció, también ha provisto sustento, dirección y esperanza para su pueblo.
Además, cuando comprendemos que la Biblia anticipó los titulares, estamos llamados a asumir una postura espiritual diferente. No somos espectadores pasivos del caos, sino participantes activos en el reino de Dios. En lugar de miedo, estamos llamados a la vigilancia. En lugar de desesperación, a la fe. En lugar de confusión, al discernimiento espiritual. La palabra de Dios se convierte en nuestro filtro para interpretar lo que sucede en el mundo. Este capítulo también confronta a una generación que a menudo confía más en las noticias que en las Escrituras. Los periódicos informan, pero no transforman. Las redes sociales advierten, pero no salvan. Solo la palabra de Dios revela el significado espiritual de los acontecimientos. Cuando se descuida, el corazón se llena de ansiedad. Cuando se conoce, el alma encuentra firmeza. Finalmente, cuando la Biblia anticipó los titulares, nos recuerda que Dios no ha perdido el control del mundo, y nunca lo perderá. Las profecías cumplidas son prueba de que Él reina supremo sobre la historia. El escenario puede ser aterrador a los ojos humanos, pero a los ojos de la fe, es simplemente la confirmación de que la palabra permanece viva, fiel y verdadera. Quienes comprenden esto no entran en pánico ante las noticias, entran en confianza. Porque antes de que el mundo anunciara el caos, Dios ya había anunciado esperanza. Capítulo 2. Nación contra nación, un mundo en conflicto. Cuando Jesús declaró en Mateo 24, versículo 7, que se levantará nación contra nación y reino contra reino, estaba revelando una de las señales más visibles del fin de los tiempos. A lo largo de la historia siempre ha habido guerras, pero lo que Cristo profetizó no fue solo la existencia de conflictos aislados, sino un escenario continuo de inestabilidad global, donde la tensión entre los pueblos se convertiría en parte de la rutina de la humanidad. Hoy, esta realidad es imposible de ignorar. Conflictos armados, amenazas nucleares, disputas territoriales, crisis políticas y guerras ideológicas dominan los titulares y alimentan el miedo colectivo. Este capítulo nos ayuda a comprender que estos conflictos no surgen únicamente de intereses políticos o económicos. La raíz del problema es espiritual. La Biblia enseña que cuando una nación se aleja de Dios, pierde su sentido de justicia, equilibrio y temor. El resultado es un aumento de la violencia, la opresión y la búsqueda desenfrenada del poder. Las guerras no comienzan solo en los campos de batalla, nacen en el corazón humano, marcados por el orgullo, la codicia y la ausencia de principios divinos. Jesús también nos muestra que los conflictos de los últimos días no solo serían físicos. Hoy vemos guerras económicas, donde los países luchan por el control de los mercados y los recursos, guerras ideológicas, donde se imponen o destruyen valores, y guerras culturales, donde se ataca la identidad de las naciones. Todo esto genera un ambiente de inestabilidad constante. El mundo vive en alerta, siempre a la espera de la próxima crisis. Esta tensión permanente es un reflejo directo de una humanidad que intenta gobernar sin Dios. Un punto esencial de este capítulo es comprender que el aumento de los conflictos no significa que Dios haya perdido el control, sino que la profecía se está cumpliendo. Para muchos, esto genera temor, para quienes conocen la palabra, genera discernimiento. Jesús dejó claro que estas señales formarían parte del escenario antes del fin, pero también advirtió, no se alarmen, Mateo 24, 6. El cristiano no ignora la realidad, pero no se deja dominar por ella. Otro aspecto importante es comprender que, a medida que aumentan los conflictos, también aumenta la sensación de inseguridad colectiva. Las naciones invierten miles de millones en armas, tecnología y defensa, pero siguen siendo incapaces de lograr una paz verdadera. Esto revela una gran verdad espiritual: la paz no puede ser forjada por el hombre. Se pueden firmar tratados, forjar alianzas,
Pero sin una transformación del corazón humano, la guerra siempre encontrará la manera de regresar. La Biblia afirma que solo Jesús es el príncipe de la paz, y donde Él no reina, la paz es solo temporal. Este capítulo también nos llama a la responsabilidad como Iglesia. En un mundo marcado por las divisiones, el pueblo de Dios está llamado a ser agente de reconciliación. Mientras las naciones se alzan unas contra otras, el reino de Dios avanza, promoviendo el amor, el perdón y la unidad. Los cristianos no están llamados a alimentar el odio, sino a interceder, proclamar la esperanza y vivir de una manera contraria al espíritu de este mundo. La oración, a menudo descuidada, es un arma poderosa en tiempos de conflicto. Además, los conflictos globales revelan la fragilidad de los sistemas humanos. Los gobiernos caen, los imperios se desmoronan y las alianzas se rompen, pero la palabra de Dios permanece firme. Esto nos recuerda que nuestra confianza no debe estar en líderes, partidos ni naciones, sino en el reino inquebrantable. Cuando comprendemos esto, nos liberamos del miedo que domina el mundo. Finalmente, nación contra nación, un mundo en conflicto nos enseña que las señales no solo apuntan a la destrucción, sino a un llamado al despertar espiritual. El colapso externo revela un profundo vacío interior. En medio de guerras y rumores de guerras, Dios continúa llamando a las personas a la paz que sobrepasa todo entendimiento. Quienes comprenden esta verdad no viven en pánico ante el conflicto, sino con fe, sabiendo que por encima de las naciones está el Señor, soberano sobre toda la tierra. Capítulo 3. El enfriamiento del amor y la crisis moral. Cuando Jesús declaró en Mateo 24, versículo 12, «Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará», reveló una de las señales más profundas y dolorosas del fin de los tiempos. A diferencia de las guerras y crisis visibles, esta señal ocurre en el corazón humano. Es silenciosa, gradual y devastadora. El enfriamiento del amor no comienza de golpe, se instala poco a poco, a medida que el pecado se normaliza y Dios es removido del centro de la vida. Vivimos en una era de paradojas. Nunca ha habido tanta información, comunicación y conexión digital, y al mismo tiempo, nunca ha sido tan evidente la frialdad emocional, la indiferencia ante el sufrimiento ajeno y la ruptura de relaciones. Las personas están cada vez más cerca virtualmente, pero espiritualmente distantes. Esta realidad confirma con precisión la profecía de Jesús. El amor, que debería ser la mayor señal de la presencia de Dios, es cada vez más escaso. La Biblia enseña que el amor verdadero tiene un solo origen, Dios. Cuando la humanidad se distancia de Él, el amor pierde su punto de referencia. Lo que queda son sentimientos frágiles, condicionados por intereses, emociones momentáneas y conveniencias personales. Por eso vemos relaciones desechables, familias disfuncionales, amistades superficiales y una sociedad cada vez más egoísta. El amor deja de ser un principio para convertirse en una mera sensación. Este capítulo nos ayuda a comprender que la crisis moral no es solo un cambio en el comportamiento social, sino una consecuencia espiritual. Valores que antes se consideraban absolutos ahora se relativizan. El pecado se revaloriza, la verdad se cuestiona y la conciencia se silencia. Cuando la iniquidad se multiplica, crea un ambiente donde el amor no puede sobrevivir. No porque el amor haya dejado de existir, sino porque ha sido sofocado por decisiones contrarias a la voluntad de Dios. Otro punto importante es comprender que el enfriamiento del amor no solo afecta al mundo, sino que también amenaza la fe de muchos. Jesús afirmó que el amor de muchos se enfriaría, no solo el amor de unos pocos. Esto indica que incluso las personas religiosas, que asisten a las iglesias y conocen la palabra, pueden verse influenciadas por este clima espiritual. Cuando el corazón se acostumbra al pecado, la sensibilidad espiritual disminuye,
la compasión se debilita y la fe se vuelve mecánica. La crisis moral también se manifiesta en la inversión de valores. Lo que antes era incorrecto ahora se defiende, lo que antes era correcto ahora se ridiculiza. Esta inversión genera confusión y divide a la sociedad. Quienes deciden permanecer fieles a los principios bíblicos a menudo son vistos como intolerantes o anticuados. Sin embargo, la Biblia nos enseña que permanecer en el amor y la verdad es un acto de valentía espiritual, especialmente en tiempos de oscuridad moral. A pesar de este preocupante escenario, este capítulo no termina en desesperación. Al contrario, nos hace un llamado claro: mantener vivo el amor es una forma de resistencia espiritual. En un mundo frío, amar es una postura. En una generación indiferente, demostrar compasión es un testimonio poderoso. Jesús afirmó que el mayor mandamiento es amar a Dios y al prójimo. Este amor no depende de las circunstancias, sino de la decisión de permanecer conectados a la fuente. La palabra de Dios nos invita a cuidar nuestros corazones. El enfriamiento del amor no ocurre de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Por lo tanto, es esencial cultivar una vida de oración, comunión con Dios y la práctica del amor en la vida diaria. Pequeños gestos, actos de perdón, misericordia y servicio son antídotos contra la frialdad espiritual. Finalmente, el enfriamiento del amor y la crisis moral nos recuerda que, incluso en medio de la oscuridad, el amor de Dios permanece disponible. Mientras muchos se enfrían, otros están llamados a brillar. Quien permanece en el amor permanece en Dios. Y en tiempos de crisis moral, amar como Cristo amó no es debilidad, sino poder espiritual. Capítulo 4. Engaño, falsas voces y confusión global. Cuando Jesús advirtió en Mateo 24, versículo 24, que se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y realizarán grandes señales, estaba revelando uno de los peligros más sutiles e intensos de los últimos días: el engaño espiritual. A diferencia de las guerras y crisis visibles, el engaño actúa de forma silenciosa, disimulada y muy convincente. No se presenta como una mentira evidente, sino como una falsa verdad, capaz de confundir incluso a quienes creen estar firmes en la fe. Vivimos en la era de la información, pero también en la era de la desinformación. Nunca antes se habían escuchado tantas voces al mismo tiempo. Las opiniones se multiplican, las interpretaciones personales se convierten en doctrina y los sentimientos comienzan a reemplazar los principios bíblicos. En este escenario, la confusión se extiende rápidamente. La profecía de Jesús se cumple cuando nos damos cuenta de que muchos no rechazan abiertamente a Dios, sino que aceptan versiones distorsionadas de la verdad. El problema no es la falta de espiritualidad, sino un exceso de espiritualidad sin fundamento en la palabra. Este capítulo nos ayuda a comprender que el engaño de los últimos días no se limita a los falsos líderes religiosos. Se manifiesta en mensajes aparentemente positivos, motivadores e incluso bíblicos, pero que eliminan el arrepentimiento, la santidad y la centralidad de Cristo. El engaño se vuelve peligroso precisamente porque complace, consuela y no confronta. Una fe que no confronta el pecado no transforma vidas. Jesús afirmó que el engaño sería tan fuerte que, de ser posible, incluso los elegidos serían engañados. Esta declaración revela la intensidad del ataque espiritual a la mente y el corazón de las personas. El engaño no busca distanciar inmediatamente al cristiano de Dios, sino debilitar su convicción, relativizar la verdad y superficializar la fe. Cuando la palabra deja de ser la norma, cualquier voz puede parecer legítima. Otro aspecto importante es la confusión entre las señales y la verdad. Muchos comienzan a seguir experiencias, milagros y manifestaciones, pero no evalúan si se alinean con las Escrituras. La Biblia nunca negó la existencia de lo sobrenatural,
sino que siempre enseñó que lo sobrenatural debe ser juzgado por la palabra. Las señales sin verdad conducen a la idolatría espiritual. El enfoque se desplaza de Cristo a la experiencia. La confusión global también es visible fuera del ámbito religioso. Los valores absolutos son reemplazados por verdades individuales. Cada persona crea su propia versión de lo que es correcto o incorrecto. Esta relativización genera una sociedad confusa e inestable sin referencias sólidas. Cuando todo es verdad, nada es verdad. La Biblia, sin embargo, afirma que la verdad no es un concepto, sino una persona, Jesucristo. Este capítulo hace un llamado urgente al discernimiento espiritual. Discernir no es juzgar a las personas, sino evaluar los mensajes. El cristiano maduro no acepta todo lo que oye, ve o siente, lo examina a la luz de la palabra. La Biblia es el filtro que separa la verdad del error, la luz de las tinieblas y lo genuino de lo falso. Sin este filtro, incluso los mensajes bien intencionados pueden desviar la verdad. Además, Jesús dejó claro que la mejor defensa contra el engaño es permanecer en la verdad. No es la cantidad de información lo que protege, sino la profundidad de la relación con Dios. Cuanto más se conoce la palabra, más fácil es identificar lo que no proviene de él. El engaño prospera donde hay negligencia espiritual. Finalmente, engaño, voces falsas y confusión global nos recuerda que los últimos días exigen una vigilancia constante. No es tiempo de una fe superficial, sino de raíces profundas. En un mundo donde muchas voces gritan, la voz de Dios sigue hablando a través de su palabra. Quien permanece en ella no será confundido, engañado ni conmovido. Porque la verdad libera, ilumina y protege a quienes permanecen firmes en Cristo. Capítulo 5. Esperanza en medio del caos. El fin no es el fin. Después de que Jesús describe señales intensas como guerras, crisis morales, engaño espiritual y confusión global, hace una declaración que cambia por completo la perspectiva de sus discípulos. Cuando estas cosas comiencen a suceder, miren hacia arriba. Lucas 9:28. Estas palabras revelan que, para quienes pertenecen a Dios, las señales no son motivo de pánico, sino de esperanza. Lo que para el mundo parece un colapso final, para el cristiano es el anuncio de que la redención está cerca. Este capítulo nos invita a comprender que la Biblia nunca termina en caos, sino en victoria. Las profecías no solo señalan el fin de los sistemas humanos, sino el cumplimiento de las promesas divinas. Dios no reveló las señales para generar miedo, sino para preparar a su pueblo. Cuando el mundo mira los acontecimientos con desesperación, la Iglesia está llamada a mirar hacia arriba con fe. Este cambio de perspectiva transforma por completo la forma en que vivimos en tiempos difíciles. La esperanza bíblica no es optimismo humano. No se trata de negar la realidad ni de fingir que el mal no existe. La esperanza cristiana es la certeza de que Dios tiene el control incluso cuando todo parece estar fuera de control. Se basa en las promesas de Cristo, especialmente en la promesa de su regreso. Jesús afirmó que regresaría para reunir a los suyos, y esta promesa sostiene la fe de la Iglesia a lo largo de las generaciones. El caos no es el capítulo final de la historia. Otro punto esencial de este capítulo es comprender que la esperanza en los últimos días no nos hace pasivos, sino posicionados. Esperar no es cruzarnos de brazos, es vivir con propósito. Mientras el mundo se rinde al miedo, el cristiano está llamado a vivir con equilibrio, fe y amor. La esperanza nos impulsa a perseverar, a permanecer firmes en la verdad y a cumplir la misión encomendada por Dios. Los últimos días no son un tiempo de huida, sino de testimonio. Jesús también dejó claro que las señales serían cada vez más intensas. Sin embargo, no dijo que su pueblo sería abandonado.
Al contrario, prometió estar con nosotros todos los días. Esta presencia constante de Dios es fuente de seguridad. Incluso en medio de las tribulaciones, el cristiano sabe que no camina solo. La esperanza no se encuentra en circunstancias favorables, sino en la fidelidad de Dios. Este capítulo también confronta una visión distorsionada del fin de los tiempos, marcada únicamente por el miedo y el sensacionalismo. La Biblia no presenta el fin como una derrota, sino como una restauración. El regreso de Cristo representa justicia para los oprimidos, redención para los creyentes y el establecimiento definitivo del reino de Dios. El sufrimiento actual no es nada comparado con la gloria que será revelada. Esta certeza fortalece la fe y renueva las fuerzas. Además, la esperanza cristiana produce vigilancia. Jesús instruyó a sus discípulos a estar atentos, firmes y preparados. La expectativa de la redención nos lleva a una vida de santidad, compromiso y amor. No se trata de fijar fechas ni especular sobre los acontecimientos, sino de vivir en sintonía con los valores del reino. Quienes esperan el regreso de Cristo viven de manera diferente, con la mirada puesta en el cielo y los pies firmemente puestos en la tierra. Finalmente, esperanza en medio del caos. El fin no es el fin nos recuerda que la última palabra no la tienen las crisis, las guerras ni el engaño. La última palabra la tiene Dios. El mismo Cristo que anunció las señales es el Cristo que venció a la muerte, resucitó y prometió regresar. Para el mundo, las noticias anuncian miedo, para los hijos de Dios, la palabra anuncia victoria. Cuando todo parece derrumbarse, la esperanza se convierte en un testimonio poderoso. Mirar hacia arriba, en medio del caos, es declarar que nuestra confianza no está en los titulares, sino en las promesas eternas. Porque para quienes están en Cristo, el fin no es el fin, es el comienzo de la eternidad con Dios. Conclusión. Cuando las noticias confirman la palabra. A lo largo de este estudio, ha quedado claro que las profecías bíblicas no son historias simbólicas desconectadas de la realidad, sino revelaciones vivas que abordan directamente los tiempos que vivimos. Las guerras, las crisis morales, el engaño espiritual, la confusión global y el miedo colectivo no surgieron por casualidad. Todo ya había sido anunciado por aquel que conoce el fin desde el principio. La Biblia no fue escrita para competir con las noticias, sino para revelar lo que se esconde tras ellas. Mientras el mundo reacciona con pánico a los titulares, la palabra de Dios ofrece discernimiento, dirección y esperanza. Quienes conocen las Escrituras no viven sorprendidos, viven preparados. No caminan dominados por el miedo, sino sostenidos por la fe. Este tema nos enseña que las señales de los tiempos no son una invitación a la desesperación, sino a un posicionamiento espiritual. Dios nunca ha perdido el control de la historia. Incluso cuando los sistemas humanos colapsan, el reino de Dios permanece inquebrantable. Las profecías no anuncian el triunfo del caos, sino la fidelidad de Dios en el cumplimiento de todo lo que ha prometido. Más que comprender las señales, estamos llamados a responder a ellas. En un mundo marcado por el enfriamiento del amor, estamos llamados a amar. En medio del engaño, estamos llamados a permanecer en la verdad. Frente al caos, estamos llamados a vivir con esperanza. El conocimiento profético no debe producir miedo, sino transformación de vida. El mensaje más importante de las profecías no se trata de lo que sucede en el mundo, sino de quién lo gobierna. Jesús sigue siendo el Señor de la historia. El mismo Cristo que anunció las señales es el Cristo que venció la cruz, resucitó y prometió regresar. Este es el ancla de nuestra fe. Mientras las noticias hablan de incertidumbre, la Biblia habla de promesa. Mientras el mundo pregunta ¿qué está pasando?, la palabra responde, todo se está cumpliendo.
Y esto no debe generar pánico, sino confianza. Que este estudio despierte el discernimiento, fortalezca la fe y renueve la esperanza. Porque antes de los titulares de hoy, Dios ya había hablado. Y todo lo que dice se cumple.